Esencialmente, en esta tercera parte de estadística, lo que vamos a ver son las medidas de tendencia central, que son la media, la moda y la mediana, ¿sí? De repente ya son conocidos para ustedes, cuyas notaciones lo estamos teniendo, ¿no? La media es la X con una rayita encima como un numeral, la moda es un MO y la mediana un ME. No te vayas a confundir una media, ¿ya? Con la marca de clase. Recuerda que la marca de clase es un X sub I, ¿cierto? Pero en este es un X con una barrita encima, ¿ya? Muy bien. Empezamos determinando estos datos para datos no clasificados, ¿ya? ¿Cómo vamos a hallar estas tres medidas cuando los datos no están clasificados? Una mediana, empezamos con la parte teórica, ¿ya? Llamada también media aritmética o promedio aritmético. Entonces ya nos indica qué es lo que es una mediana. O perdón, en este caso vamos a corregirlo. Esta es una media, ¿sí? Bueno, acá un pequeñito error. Ya bien, esta es una media, ¿no? Sacamos este detallito ya. Una media nada más, ¿de acuerdo? Entonces una media es un promedio aritmético esencialmente. ¿Cómo hallamos un promedio aritmético? La suma de todos los datos entre la cantidad, ¿no? Recuérdenlo ello, esto es un promedio, ya es bastante sencillo, que es un tema también ya visto en este caso. Entonces, la media es la suma de los datos entre la cantidad, es un promedio esencialmente, ¿de acuerdo? En cambio, una moda, me dices el valor que se repite, ¿ya? O que se presenta con mayor frecuencia, o sea, es aquel valor que se va a repetir más que los demás en cierto conjunto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en esta parte vamos a ver un ejemplo. Tenemos estos datos, ¿de acuerdo? Tenemos a 2, a 6, a 7, a 7, a 9, 10, 15, 10, ¿no? Son datos tomados. Y recuerda, cuando yo tomo los datos, voy a tomar pues todo. Se repita o no se repita, tengo que considerar en este caso. Entonces, una moda me dice es aquel valor que presenta con mayor frecuencia o que se presenta con mayor frecuencia, o sea, aquel que se está repitiendo más veces. Y lo que yo veo según el problema, el ejemplo que tenemos, el número que se está repitiendo más veces es el número 7. Se repite 3 veces. Bueno, 10 es 2, el otro es 1, 1. Entonces, aquel que se repite más veces, ese me representa la moda. Por lo tanto, en este ejemplo sencillo, nuestra moda vendría a ser el valor de 7, porque es el que se repite con mayor frecuencia en este ejemplo. ¿De acuerdo? Y una mediana es el valor, me dice, que divide el total de observaciones debidamente ordenadas en dos partes de igual tamaño. En otras palabras, una mediana, ojo, es aquel que se va a encontrar en el medio, en la parte central en este caso. Pero mis datos tienen que estar ordenados. Puede ser de menor a mayor o de mayor a menor. La recomendación es que lo hagas de manera ascendente, o sea, de menor a mayor en este caso. Y acá vamos a tener dos casos. Cuando la cantidad de datos sea par y la cantidad de datos sea impar. ¿Qué quiere decir? Que tenemos pues datos pares, ¿no? O sea, por ejemplo, acá tengo 6 datos. La cantidad es par. Pueden ser 8 datos, pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 100, en este caso, ¿no? Entonces, a ver, acá al revés lo hemos hecho, ¿cierto? Pequeñito error, pero igual lo corregimos. Entonces, vamos a tener esos dos casos, ¿ya? Cuando la cantidad de datos sean impares y cuando la cantidad de datos pues, sean pares en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos esos dos casos. Si es impar, y está ordenado, ojo, tiene que estar ordenado de menor a mayor, ¿de acuerdo? Y está ordenado de la manera ascendente, yo me voy a dar cuenta que el que está en el medio va a ser un único valor, en este caso 3, ¿no? Detrás de 3 hay 2 datos y delante de él hay 2 datos. Está dividiendo por eso en dos partes iguales, eso es lo que menciona en este caso. Entonces, cuando es impar va a ser sencillo, más práctico en sí. Entonces, aquel que esté en el medio, en este caso es un x sub 3, ese viene a ser mi mediana. Pero, ¿qué sucede cuando los datos son pares en este caso? Por ejemplo, acá tenemos 6 datos.
Entonces yo no voy a decir que X3 esté en el medio porque tendría 2 atrás y 3 adelante, sería diferente. En este caso, lo que nosotros vamos a tener son dos datos que están en el medio, efectivamente, ¿no? Para que haya datos atrás y adelante en la misma cantidad. Entonces, ¿quién me va a representar la mediana aquí? La mediana me va a representar su semisuma, o sea, el promedio, ¿no? La suma dividido entre 2 en este caso. ¿De acuerdo? Eso es lo que me está representando, en este caso, la mediana, cuando tenemos datos o la cantidad de datos pares o impares en esta parte. ¿De acuerdo? Un ejemplo, a ver, sencillo en esta parte. Estamos tomando el mismo ejemplo anterior, me dice los datos, ahí tengo, ya lo estoy ordenando, mira, de menor a mayor, 2, 6, 7, 7, 7, 9, 10, 10, 15. Bueno, acá faltaba solo esto, ordenar, ¿no? Entonces, ya lo ordené de menor a mayor. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Y qué es lo que tengo que ubicar? Aquel número que está pues en la parte central. Como veo que hay 2, 4, 6, 8, 9 datos, es impar, entonces solo voy a tener un único, no voy a tener que hacer el promedio, ¿no? Entonces me fijo que acá el que está en el medio es el valor 7. Tiene 4 datos anteriores, tiene 4 datos posteriores. Entonces ese 7 es el que me representa la mediana de este ejemplo. Entonces nuestra mediana es igual a 7. En este caso coincide con la moda, ¿no? Puede en muchos de los casos coincidir. También la media puede ser en este caso. ¿A quién sería la media? 2 más 6 más 7 más 7 más 7 más 9 más 9, 10 más 15 más 10 entre 9 sería, ¿no? Eso sería. Y nos vamos a dar cuenta que más o menos va a darnos también este valor. 7, tanto, 7 o 6, tanto, los más próximos. Estos tres datos, media, moda y mediana, ojo, de un cierto problema son cercanos los valores, como nos damos cuenta. Va a ser necesariamente cercano, recuerden. No puedo decir que la moda es 10 y la mediana me va a salir 80, por ejemplo. Ya, eso es ilógico. Tienen que ser casi cercanos. ¿Ya? Esto es en esencia la parte teórica de estas medidas de tendencia, ¿ya? Y lo que me representa propiamente. Y de esa manera determinamos cuando los datos no están clasificados, o sea, cuando están sueltos propiamente. Ahora, veamos cuando los datos sí están clasificados. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ya nos trabaja en función a una tabla de frecuencias, que lo hemos visto en la clase anterior. Para ello, vamos a conocer algunas variables más y es una fórmula propiamente en sí, ¿de acuerdo? En cambio, acá me dice, para yo determinar una media, necesito esta ecuación. Ahí tenemos para la moda y tenemos para la mediana. Veamos a ver qué nos refiere cada uno de ellos. Una media, yo voy a determinar, me dice que es una sumatoria, ¿de acuerdo? Desde un primer valor hasta un último valor, ¿no? Un I sub 1 hasta un K, ¿de acuerdo? Que es cualquier valor que podamos encontrar según el problema. ¿La sumatoria de quiénes? Del producto, me dice, del X sub I por el F sub I. El X sub I, ojo, es la marca de clase. La media tiene barrita, es lo que estamos hallando. En cambio, si no tiene, es la marca de clase por la frecuencia absoluta. Y todo eso me dice dividido entre n. ¿Quién era n? N era la cantidad de datos que tenía el problema, recuerden, ¿ya? Entonces, es para todo, de acuerdo a un i, desde un 1, desde el valor 1 hasta el valor k, ¿no? Recuerda que el x sub i, pues, son las marcas de clase. Y el f sub i, estamos recordando acá, es la frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, cómo determinamos los tres casos ahí. Y de qué manera lo vamos a hacer más práctico, ¿ya? La moda, cuando ya tengo una tabla, lo voy a determinar con esta ecuación. Un L sub O, el W, ¿sí? La suma eso, todo multiplicado por un D sub 1 y dividido entre D sub 1 más D sub 2. Ya, empezamos con las variables. ¿Quién es el L sub 0, no? Me dice es el límite inferior del intervalo en el que se encuentra la moda. Ahorita veamos cómo vamos a encontrar esa moda. El límite inferior, ¿ya? El D sub 1, mira, es la frecuencia absoluta menos
la frecuencia absoluta anterior. Obviamente va a ser de la clase modal, del intervalo en el que estamos trabajando. El D sub 2, la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior, o sea, el que le sigue en esa clase. Bueno, el W, ya lo hemos visto, es el ancho de clase, ¿de acuerdo? Que es constante, dicho de paso. La mediana es similar a la moda, si se dan cuenta, mira, el L sub M es el límite inferior en la que se encuentra la mediana, en la que vamos a trabajar. El W es el ancho de clase que es constante. El N ya lo conocemos, es la cantidad de datos, eso es entre 2. F mayúscula es en este caso nuestra frecuencia absoluta. Como es -1, es el anterior en todo caso. Esta es la acumulada. Y el que está en el denominador, nuestra frecuencia absoluta del intervalo. ¿De acuerdo? Esa es la formulita en la que nosotros vamos a trabajar para determinar, en este caso, la media, la moda y la mediana cuando el dato está clasificado. Para que se pueda entender mucho mejor cómo aplicamos, veamos un ejemplo en esta parte, cómo determinamos, ya, de acá nos vamos a detener para hacerlo lo más práctico posible en esta parte. De la siguiente tabla de frecuencias me dice, presente a la edad de un grupo de personas, calcule la mediana, moda, la media, moda y la mediana. Muy bien. Me da solo este dato, que tengo que hacer completar. Profesor, me está dando el intervalo, hay que completarlo. Mira, ya me da el ancho de clase de 24 a 28, de cuánto en cuánto está avanzando. Está avanzando de 4 en 4, ¿cierto? Entonces yo diré que acá el ancho de clase, o sea, mi W, es igual a 4 y es fácil darme cuenta. Recuerda que este es el mismo valor, entonces el anterior sería 20, más 4, 24, baja. El 28 sigue bajando, más 4 sería 32. 32 baja, más 4, 36, y efectivamente se completa. Pero profesor, solamente me está dando acá lo que es en esta parte la frecuencia absoluta, nada más. Y según los datos que tenemos, nosotros necesitamos, ¿qué cosa? La marca de clase, ya tengo la frecuencia absoluta, la cantidad de datos, ya tengo los intervalos, ahorita lo vemos, y necesito las frecuencias, bueno, y la frecuencia acumulada, ¿no? Aquí está el F mayúscula, eso es lo que voy a necesitar en este caso. Entonces, por lo tanto, yo tengo que completar mi tabla. Si a mí la tabla me da con algunos datos y yo necesito otros datos, frecuencia, lo tengo que completar. Entonces, completamos acá la tabla. Son todos estos datos que necesitamos. Mira, que está el dato de la frecuencia absoluta, lo he bajado. Nuestra marca de clase. ¿Cómo determinamos nuestra marca de clase? Profesor, con la semisuma, ¿no? Mira, ya tengo acá el intervalo, ahí están los datos que estoy volviendo a colocar. Recuerda que nuestra marca de clase, ya, el X sub I, es pues la semisuma de los límites de cada intervalo, ¿no? Por ejemplo, para el primero será pues 20 más 24 dividido entre 2. O sea, el X sub 1 vendría a ser igual a 22. Pues eso es lo que estoy colocando, ¿no? 44 entre 2. Lo mismo acá. 24 más 28 entre 2 sería 26. 28 más 32 entre 2 es 30. 32 más 36 entre 2, 34. Eso es lo que estoy haciendo. Ya esto lo hemos visto en la clase anterior, o las dos anteriores, ¿ya? Entonces, solo estamos volviéndolo a recordar. Nuestro n en este caso, ¿de acuerdo? Lo voy a poner aquí en la parte superior. Normalmente ponemos debajo, ¿no? Porque es la suma de todas mis frecuencias absolutas, recuerda, ¿ya? Pero lo voy a poner por el espacio acá arriba. 16 más 20, 36, más 32, ¿de acuerdo? Más 12 en este caso. Entonces, nuestro valor de n, lo vamos a seguir colocando debajito, creo, sería 80. Y este otro dato, voy a justificar lo que estamos determinando en este caso, ¿ya? Recuerda que la frecuencia absoluta es la suma acumulativa, ¿cierto? Por eso es nuestra frecuencia absoluta acumulativa, el F mayúscula. Profesor, este valor venía, por eso es 16, se sumaba con el valor siguiente, 16 más 20, 36, sumaba con el siguiente, 36 más 32, 68,
68 más 12, 80. De ahí estoy determinando el F mayúscula, ¿ya? Recuérdenlo eso, es acumulativo. Ahora, este de acá, yo les recomiendo que agreguen este cuadro, que es final X por F. Si desean, no lo pueden hacer y trabajar solo con lo que está acá. Ya tengo X, ya tengo F. Pero ¿en qué me va a facilitar? Porque recuerda que para la media, para el X, me está diciendo que es la suma de quién, del producto de un X por un F. Todo esto entre la cantidad de datos. O sea, yo necesito el producto. Si yo no hallo ello, mira, para no hallar eso, lo tendría que hacer así. Este es mi razonamiento para la media. X por F, 22 por 16. Obviamente tiene que ser correspondiente al mismo lugar que se encuentra. Es el primero con el primero. Más, de ahí que sumatoria, el siguiente X por F. Sería 26 por 20. Más, estaría haciendo eso, ¿no? 30 por 32, más el último que sería 34 por 14. Todo esto va a estar dividido entre la cantidad de datos. Nuestro n acá es 80. Entonces, contra eso es lo que yo tengo, eso es lo que yo tengo que realizar, por ejemplo, acá. Y para no hacer todo este proceso un poquito extenso, ya es algo mayor, lo que estoy haciendo es este producto y a ponerlo acá directamente. 22 por 16, 352. 26 más 20, 520, ¿ya? Esos son los valores correspondientes. 30 por 32, 960. Y 34 por 12, 408. Ahí está. Y toda esta suma que me representa todo ello es este de acá. Ya lo estoy sumando. Este valor que estoy poniendo debajo me representa la suma de estos cuatro valores, que en esta parte me está haciendo que es igual a 2240. O sea, todo esto me está saliendo ¿entre cuánto? Entre 80 sería. Entonces, para ya no hacer este proceso, lo estoy haciendo en la gráfica misma, para verlo un poco más práctico. Entonces, lo único que voy a hacer para mi mediana es tomar toda esa suma, ahí está, y dividirlo entre 80. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy realizando en este caso. Entonces, por lo tanto, lo que yo voy a tener en este caso sería igual, vayamos la media es igual, la sumatoria del producto ahí está entre 80, esa sumatoria que está, lo que acabo de explicar, 2240 entre 80, ¿cuánto vale? Vale 28. Entonces, ¿cuánto es la media? Según estos datos clasificados, sale 28, ¿ya? Ahora, determinamos la moda. Para la moda, ojo, voy a borrar esta partecita para poder hacer otra señalización acá. Para nuestra moda, ¿de acuerdo? Lo que vamos a utilizar en esta parte primero es encontrar dónde, con qué intervalo yo voy a trabajar, ¿de acuerdo? ¿Qué me dice mi teoría? La moda es aquel que se repite más veces. Y acá yo me voy a dar cuenta, ojo, este de acá, el F minúscula me va a ayudar para determinar la moda. Ahí me voy a dar cuenta, ¿de acuerdo? Él me va a indicar quién es el que repite más veces, pues en qué intervalo. Mira, acá hay 16 datos, en el segundo hay 20, en el tercero 32 y en el cuarto hay 12. ¿Dónde hay más datos? Acá, pues 32 en el tercero. Entonces este es el que repite más veces. ¿Eso qué quiere decir? Que el intervalo en el cual yo voy a trabajar va a ser este de acá, este tercero, porque ahí tengo más datos y la moda me dice es aquel que repite más veces. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a determinar mi problema acá. Voy a trabajar con este intervalo. Ya está. Entonces, según mi fórmula, esta es la formulita de la moda. Ahí está. El L sub 0 me dice es el límite inferior, ¿de acuerdo? De mi clase modal. Aquí está, este es el intervalo. ¿Quién es el límite inferior en el intervalo? 28. Este es el L sub 0. ¿Ya? Este es 28. Ahí está. Mi ancho de clase ya lo conocemos. Avanza de 4 en 4. Recuerda que el D sub 1, lo voy a poner acá arribita, es la diferencia de la frecuencia, ¿de acuerdo? Absoluta menos quién, menos la frecuencia anterior a este. Esta es mi frecuencia, que es 32.
menos el anterior, aquí está, que es 20. Es el D sub 1. Entonces, el D sub 1 es 32 menos 20, que sería 12. Y el D sub 2, ojo, recuerda que es la frecuencia absoluta menos el posterior. Entonces, el D sub 2, aquí está mi frecuencia absoluta, menos el posterior, que sería 12. ¿De acuerdo? Ahí lo estamos teniendo. Entonces, el menos este es el D sub 2. Este de acá es el D sub 1 y este es el D sub 2, que sería 20, ¿no? La diferencia. Ya tengo estos datos, ya puedo reemplazarlo. Por lo tanto, la modas 28 más 4, todo multiplicado por 12, entre 12 más 20, que son los valores. Opero esto, primero ojo, divido acá, multiplico con 4, al final es la suma. No me vayas a sumar 28 más 4 primero, ten cuidado, ¿ya? Todo esto me sale 29,5. Mira, cercano a 28, recuérdalo. ¿De acuerdo? Y ahora determinamos en este caso la mediana. La mediana tiene por fórmula esta ecuación. Bueno, voy a borrarlo acá también para ver con qué intervalo vamos a trabajar en este caso. ¿Ya? Para nuestra mediana, ojo, recuerda que la mediana es ¿quién? Es aquel valor que está en el medio. ¿Quién me va a ayudar a determinar a mí la mediana en una gráfica? El F mayúscula, o sea, la acumulada. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 80 datos. Entonces hay 80 números, quiere decir. ¿Y qué número está en la mitad? Profesor, será el 39 y el 40, ¿no? Son dos porque es la cantidad de pares. ¿Y quiénes están en el número 39 y 40? ¿En qué posición? Este me ayuda, mira. En la primera están los 16 primeros. Hasta la segunda están los 36 primeros. Hasta la tercera están los 68 primeros. Allá, entonces dentro de ello estará pues el 40, mira. Acá está desde el 1 hasta el 16. Acá del 16 hasta el 36. Acá del 10, sería ya del 37 hasta el 68. Y dentro de ello está ¿quién? El 39 y el 40. Eso quiere decir que este va a ser mi clase mediana. Eso implica de que el intervalo que voy a trabajar para la mediana, bueno, también es este. Normalmente coincide con la moda, ¿ya? Entonces ya tenemos ahí. Este es el intervalo para mi mediana. ¿Quién es el M? El L sub M, mi límite inferior, que en este caso sigue siendo 28. El W es el ancho, que es 4. N es 80. ¿De acuerdo? En la cantidad de datos. El F, aquí está. Este es el F mayúscula. Pero como es menos 1, me refiere a su anterior. O sea, vendría a ser el 36. Este es 36. Y el F minúscula, bueno, acá está el F minúscula, que vendría a ser 32 en este caso. ¿Ya? Y ahí determino en este caso los datos para hallar en esta parte. Tenemos 28,4, entre 2 sería 40, 36 y 32. Operamos la ecuación nuevamente, 28,5 en esta parte. Entonces nuestra mediana sería 28,5. Mira, 28, 29,5, 28,5 son los datos casi cercanos. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera yo voy a poder determinar nuestra media. La media es más fácil, es un promedio. La moda y la mediana. La moda, la frecuencia absoluta, me va a ayudar a determinar en qué intervalo hay más datos. De ahí trabajo con ese intervalo, los datos que tenemos. La mediana, ojo, es el que se encuentra en el medio. Como son 80 datos, ¿de acuerdo? De estos 80 datos, desde el 1 hasta el 80, los que están en el medio será pues el 39 y el número 40, estos dos en este caso. ¿De acuerdo? Entonces estos dos yo lo estoy encontrando acá, que están dentro de este intervalo, ¿no? Porque acá está hasta el 36 y acá está el 37, 38, 39, 40, hasta el 68. Entonces estoy trabajando con este intervalo. ¿De acuerdo? Esa va a ser la forma de razonamiento que me tienen que manejar para poder determinar en este caso estas medidas de tendencia central en los datos clasificados en este